de recuperar, preservar y poner a circular esta memoria que es física y es virtual a través de estas piezas epistolares, estas cartas que circularon de un lado y del otro del océano, esas piezas que son cartas, que son tarjetas postales, que son telegramas, y que también son una manera de pensar, de recuperar sueños, deseos, tristezas, alegrías, optimismos y pesimismos. Cada semana nos encontramos para conversar, pero también organizamos una serie de encuentros que pueden participar, todos aquellos que estén con ganas, para recuperar también todo lo que gira en torno a la cuestión de la carta, que son esa ceremonia de llegada y de partida de cada una de las cartas, el recuerdo de esas lecturas, que también es fundamental. Y para eso, de estas reuniones pueden participar escribiendo a mardecartas@gmail.com y ahí organizamos estas reuniones, esta participación en estas reuniones donde esa memoria epistolar es protagonista. También contarles que en la página sobrecartas.com está el archivo, que pueden ser protagonistas leyéndolos, participando en las lecturas de cada una de estas historias que se cuentan a través de las cartas, pero también a través del aporte. Ustedes van a entrar y van a ver un botón que dice subí tu carta, y ahí pueden dejar, sacando una foto con el celular, esas cartas que están en los armarios, en las cajas de zapatos de nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros padres, o nosotros, o nuestras también directamente, y colgarlas ahí. Es una manera de preservarlos para nosotros, para la comunidad, pero también para las generaciones futuras. Y hoy tengo el gusto de presentar a una experta historiadora, Laura, que estudió en el Instituto Superior de Profesorado Joaquín B. González, ¿sí? Yo soy profesor de ahí, así que me siento próximo, y en la Universidad de la República en Uruguay. Es especialista en historia oral, es autora de libros sobre el tema, es presidenta de Otras Memorias, Asociación Civil para la Enseñanza y la Difusión de la Historia Oral. Además es coordinadora desde 2005 del proyecto ARCA, Argentina-Cataluña, la persistencia del silencio después de las dictaduras. Es autora y coautora de muchos trabajos relacionados con la historia oral, publicados en revistas, en libros y en páginas web. Y hoy el tema que Laura nos va a contar, a reflexionar, generosamente a poner a disposición de nuestra capacidad de pensar en estas cosas que nos va a contar Laura, lo llamamos Relatos y Memorias de la Inmigración a través de la correspondencia y la historia oral. 1.000.000 de gracias, Laura, por esta posibilidad, este rato que nos permitís de pensar en la carta, en la memoria oral y, como decíamos al principio, en nuestro presente y también en nuestro futuro. Bueno, muchas gracias a vos, Mateo. Me corrían, nace como emoción en todo el cuerpo cuando estabas hablando. La memoria nos trae eso, ¿no es cierto? Y bueno, cuando vos hablabas, uno cuando habla de estas cosas lo habla muy sentido, ¿no? Y no hay otra manera de hacerlo. Por eso cuando yo descubrí la historia oral, ¿sí?, la descubrí con chicos. O sea, cuando yo me acerqué me dijeron, ¿no?, que existía una metodología hace casi 20 años, que se llamaba historia oral, la descubrí con chicos de escuela secundaria. Y nunca me voy a olvidar cuando uno de esos chicos estaba haciendo una entrevista con esa metodología de la historia oral a un inmigrante. Entonces, después de 2 semanas de la entrevista, el chico se me acerca, estamos hablando de un chico de 14, 15 años, ¿sí? Se me acerca y me dice, ay, Laura, me quedé
no dijo conmocionado, pero viste que los chicos van cambiando, hoy dirían flasheado, bueno, me quedé como muy, muy emocionado con la entrevista, porque me di cuenta, ¿sí?, que lo que me contaba esa persona inmigrante, que para él es otro mundo, ¿no? Es un señor muy mayor que no tiene nada que ver con él, ¿no es cierto?, en cuanto a las distancias históricas. Contaba cosas que todavía hoy pasan. Entonces dije, ¿esto qué es? ¿No es cierto? Me acerqué a la metodología mirando, ¿sí? No tanto el contenido, sino lo que un chico puede reconocer en un pasado tan lejano para él en el presente. Y una vez que lo reconoce, es inevitable que lo quiera cambiar. O sea, entonces, pero en el presente, ¿no? Yo siempre digo que necesitamos cambiar las cosas en el presente más que nunca, ¿no es cierto? Y la historia oral ayuda a eso porque vos estás hablando con alguien en el mismo momento y mientras estás hablando, el entrevistador, o sea, digamos que la historia oral es una metodología por la cual uno construye una nueva fuente y esa fuente es la entrevista misma. Tiene una serie de pasos que ahora no voy a decir, pero después les dejo los libros a disposición para que los suban, los tengo en PDF algunos, sin ningún problema. Y bueno, y es una metodología que hace que, bueno, yo como entrevistador tengo un objetivo, por ejemplo, en el tema de las experiencias migratorias, tengo como objetivo a partir de la historia de vida de esa persona que me está contando, sacar información para poder juntar y confrontar con otras fuentes. En la mayoría de los casos, las otras fuentes son cartas, son fotos, las trae el mismo entrevistado, ¿sí?, al que convocamos. Pero el entrevistado sabe que lo vamos a entrevistar por su experiencia migratoria, pero va a contar lo que quiere contar. Entonces, como fue el tema de las experiencias migratorias fue el primer tema, y tengo tantos ejemplos de distintos, nuestro país está, bueno, sabemos que la inmigración vino de todos lados, pero principalmente de Italia, de España, de Polonia, y uno se prepara antes de la entrevista para explicar, para tener todo el contexto histórico desde el cual vino esa persona. Por eso es tan importante para la educación, ¿sí? Porque los preparamos a los chicos en lo que es la investigación. Porque le hacemos, o sea, entrevistamos a la persona, le preguntamos en qué año vino, cuándo, y empezamos a buscar, a los pibes les encanta, y más en la web y en todos los chicos, ¿no? A buscar ese rompecabezas, ¿no? Entonces, las piezas que van a hacer que yo pueda poner la historia de vida de esa persona en un momento y en un lugar determinados. Y bueno, por ejemplo, en el tema de la migración tengo 20.000 ejemplos, ¿no? Pero en el tema de las experiencias migratorias, vos te das cuenta con esta metodología que uno piensa que la mayoría viene por lo mismo, por ejemplo, desde España, ¿no? Por el hambre, por el tema ideológico, por las persecuciones, por todo, ¿no? Y cuando haces una entrevista y esta persona te dice que vino porque el papá, al morirse la mamá, se casó con una persona que le pegó, ¿no? Y se escapó y se tomó el barco, ya eso te está mostrando que hay algunas historias que nunca están en esa generalidad a la que siempre estamos acostumbrados y estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Esto es así, esto es asá, y la realidad es que no es así, ninguna experiencia es igual a la otra, y lo interesante es que cuando armamos los archivos de historia oral, cuando armamos esos archivos, la gente viene vestida, ¿sí? Sobre todo los más grandes, vienen vestidos con algo característico del país, del que vienen, ¿sí? Y como las entrevistas son filmadas,
nos traen fotos, nos traen cartas, esas cartas se escanean o se les saca una foto. Ahora con todo esto que tenemos de las TICs, como contaba antes Mateo, el tema de poder subir una carta a una página, ¿no? Hace que podamos construir la memoria colectivamente, ¿no? Y, y esto me parece lo más importante. En un libro que se está por publicar, me es casualidad, ¿no? En Navarra, en Pamiela, la introducción la empiezo con el libro uno de los libros más famosos de Isabel Allende, que es Paula, ¿no? Y Isabel Allende, en ese libro, que es autobiográfico, trata de escribirle un montón de cartas a Paula para que cuando Paula despierte de la enfermedad, ¿sí? O se ponga bien, pueda poder leer lo que pasó, ¿no? Entonces yo empecé a llamar a las cartas también como un espacio gramatical para la memoria, ¿no? Porque uno lo que hace con una carta también, como decía Mateo, que es transmitir los deseos, el amor, estar más cerca, bueno, acortar distancias. También lo que pasa con las cartas es que uno está construyendo memoria. En el caso de Isabel Allende y sus cartas a la hija, le estaba construyendo una memoria que la hija no podía vivir. El tema es que es su memoria, no es la memoria de la hija, ¿no es cierto? Entonces, me fascina el tema que ustedes trabajen con este tema porque en muchos casos, que ahora les voy a mostrar también, esas cartas ayudaron a reencontrarse con los seres queridos después de más de 90 años de no saber qué había pasado con ellos en España, por ejemplo, ¿no? Ahora les voy a mostrar unos videitos. Pero bueno, en cuanto al tema de la historia oral como metodología, si bien nosotros construimos el archivo con un cuerpo, la base del cuerpo teórico, digamos, sería la oralidad, viene acompañada siempre por otras fuentes que traen los mismos entrevistados, pero que también vamos consiguiendo, ¿no? Es increíble lo que nos proporcionan las TICs en este tema, ¿no? Yo tengo un archivo público que los invito a conocer, entren a YouTube y pongan otras memorias, tiene ya digitalizadas más de 300 entrevistas, y son la mayoría de experiencias migratorias, pero también hay entrevistas de otros temas que con el tiempo empezamos a agregar, genocidio armenio, la propia historia de la institución escolar, que nos da, a veces nos sorprende, por ejemplo, una escuela que en la época de la dictadura no imaginábamos que salvaba chicos, por ejemplo, ¿sí? Y así hay un montón de temas que se fueron agregando, son como 17 líneas de investigación, y ahora agregamos uno que es gitanos de Gracia, porque estoy haciendo un trabajo de investigación con el pueblo gitano, empecé por el barrio de Gracia y voy a seguir por toda España lo que pueda hacer. Entonces, yo ahora les voy a mostrar un video que me parece que lo dice todo. En este video responde a una investigación que se hizo hace muchos años, que se está tratando de hacer, inclusive es en Pamplona, en lo que era el fuerte de San Cristóbal, ¿sí? El fuerte de San Cristóbal era un lugar, era una cárcel, después terminó siendo un lugar
como un hospital penitenciario, ¿no? Y bueno, a raíz de varias denuncias de familiares de personas que nunca supieron qué pasó con sus familiares, ¿sí? Algunos son sus padres, ¿sí? Se empezó a hacer una investigación arqueológica, antropológica, es maravilloso ver cómo trabajan todos juntos, y bueno, así como Isabel Allende le construye la memoria a la hija para cuando se despierte, lamentablemente no se despertó, pero bueno, lo hace para eso. En este caso, un capellán de ese fuerte de San Cristóbal decide, cada vez que muere uno de los internos ahí, enterrarlos y poner entre las tibias, las rodillas, ¿no? de cada uno de los muertos, una botella donde adentro hay cartas. Ahora les voy a mostrar el video, pero para que lo disfruten, les voy a contar que no solamente se encuentran las cartas y con eso se recupera la identidad de alguien que no existía más, que no se sabía dónde estaba, y eso provoca, ¿sí? Que la identidad de toda una familia sea recuperada, ¿sí? De todos sus descendientes. Saber de dónde venimos es fundamental, eso lo sabemos todos. Entonces, con el corcho que ahora van a ver de la botella, con el origen de la botella, había botellas de brandy, de expectorantes, de jarabes expectorantes, de todo, de gaseosas de la época, las cartas envueltas en papel de diario, con todo eso se logra reconstruir no solamente la historia de esta persona, sino la historia de un contexto histórico. Y bueno, y lo que hace ese capellán, esa persona, es construir memoria a partir de un objeto, ¿no? Los objetos tienen memoria también, y a partir de los objetos, como puede ser una carta también, nosotros podemos reconstruir memoria. Voy a compartir la pantalla y les voy a poner el primer video, ¿sí? Está con el audio, todo bien. Vamos a poner el primer video. Manuel Jurado Delgado, recluso de este establecimiento, de 22 años de edad, soltero, hijo de Juan y de María, natural de Campanillas, Málaga, y vecino de la misma localidad y de profesión campesino, que ingresó en este sanatorio el día 26 de noviembre de 1942 para extinguir condena de 20 años que le fue impuesta por un consejo de guerra celebrado en Málaga, por un delito de adhesión a la rebelión. Falleció en la enfermería de ese establecimiento el día 21 de agosto de 1943, a consecuencia de anoxemia por tuberculosis pulmonar. Y hay un sello, teniendo en cuenta que el papel consta Sanatorio Penitenciario San Cristóbal, Pamplona, dirección con el escudo. 55, Manuel Jurado Delgado, 24 años, Campanillas, Málaga, soltero. Muerto el 21 de agosto del 43. En ese video que acaba de ver, el video entero también está en el canal
La editorial Pamiela me cedió los derechos para que pueda utilizarlos, es una editorial de Navarra, y esa, si ustedes ven ahí, esa carta estaba en muy mal estado, ¿no es cierto? Porque según en el lugar y la humedad, y si el corcho tapaba todo o no lo tapaba, ¿no? Ahora les voy a mostrar otro video cortito, donde la carta se conserva mejor, ¿no? Pero bueno, esta persona, este capellán, usaba lo que tenía y bueno, y esa carta, vieron la última persona que está ahí aparece, es uno de los familiares. Toda la exhumación de los 131 cuerpos se hace con los familiares. Y es impresionante ver a los niños, que serían tataranietos, ¿no es cierto?, corriendo por ahí, ¿no?, y aprendiendo la historia de su familia de primera mano. Voy a poner el otro video, y después les voy a poner alguna carta. Ah, no, esta señora les voy a poner, perdón, se me abrió esto. Un minuto. Esta señora, le hicimos una entrevista el otro día sobre su experiencia migratoria. Bueno, dale. Bueno, no, lo que te quería preguntar, a ver que, ya que sos historiadora, ¿qué lectura haces vos de la guerra civil o el golpe, como lo quieras llamar? No sé si lo llamas guerra civil, ahora, ¿no? Con el tiempo y con lo que haces. El actual, bueno, yo estoy siempre en las marchas populistas, así que, bueno, todos los golpes son terroríficos. Y a mí, cuando me hablan del golpe del 55, doloroso, porque era un gobierno votado por el pueblo, así que totalmente... Bueno, esto se los quería mostrar, se me ocurrió recién mientras estaba escuchando el video, porque voy cambiando siempre, porque una de las cosas que pasa con la historia oral y con las experiencias migratorias, en este caso, la señora había nacido en plena guerra civil y tenía los datos de la guerra civil y de cómo se había vivido la guerra civil española o el golpe de Estado, como lo quieran llamar, por parte de sus padres, ¿no? Y cuando mi compañero le pregunta, ¿no?, el tema de cómo vivió, ¿no?, los golpes de Estado, ella no habla de ese, habla del que vivió en Argentina. Entonces esta es una del primero que ella recuerda que vivió en Argentina, porque ella vino en el 36, en el 30 había habido otro golpe y después hubo otros golpes, pero bueno, el golpe de 1955, que hubo bombardeos y todo eso, ella lo recuerda más, y es muy interesante ver cómo a partir de la memoria de la gente que tiene además otra memoria que le contaron sus padres, a lo mejor no tiene relación un hecho con el otro, pero para la persona sí, ¿no? Entonces, ella termina contando el bombardeo, o sea, empieza hablando de la guerra civil y termina contando el bombardeo a Plaza de Mayo porque fue protagonista de ese bombardeo. Entonces, empieza a hablar de Guernica y así una historia se empieza a entrelazar con la otra, ¿no es cierto? O sea, por eso se los quería mostrar, para que vean que bueno, el tema de las cartas, el tema de que también tiene que ver con la memoria, con quiero contar esto, ¿no? A través
de algo, bueno, se llama epistolar, ¿no es cierto? Escribiéndolo, quiero contarte esto porque tengo un objetivo. Cuando uno cuenta y recuerda, también quiere contar algo porque tiene un objetivo. El tema es que cuando uno escribe, lee o recuerda, lo hace desde el presente. Y ese presente hace que condicione lo que queremos contar. Por eso, una carta nunca puede ser escrita de la misma manera todas las veces. Y ahora les voy a poner algunas de las cartas transcriptas, ¿sí?, que se encontraron en este lugar, que la verdad que es maravilloso lo que se ve, ¿sí? Yo se las leo, pero igual después dice, piensen que esto se encontró adentro de una botella, y esta estaba en buen estado porque la botella tenía, no era un corcho, era una de esas que giran y que se enganchan, ¿no? Bueno, dice, diciembre de 1939, querido esposo, desearía que el recibo de esta te hallaras bien, como nos encontramos nosotros, con buena salud, gracias a Dios. Hace como 3 semanas te mandé pantalones, ¿sí? Y per se, bueno, por correo, y debe ser jersey, ¿no? Por correo, y no me dices si lo has recibido. Y unos días más tarde, con la comida, camisa, medias, calcetines, la bufanda y dinero por telégrafo. Ya me escribirás si lo has recibido. Las cartas te escribo los domingos, cómo reirás por las fiestas, y escribo en el correo, en el mismo, y ahí termina, ¿no? Porque no está el otro fragmento, pero miren, está el nombre, Abadiano, bueno, puede ser, diciembre de 1939, ¿sí? Ahora, hay otras cartas que, como la que mostraba el señor al principio, el investigador, que no se mantuvieron de la misma manera, y que esta editorial, con el libro que se llama El cementerio de las botellas, transcribió, ¿no? Dice, en esta hay algo muy curioso que no se sabe, se está investigando si los obligaron a poner arriba Franco, viva España, por el tipo de lugar, ¿no?, que era, ¿no? Era, en general todos, la mayoría eran jóvenes y habían muerto de tuberculosis a los 23, 24 años, lo que mostraba también las condiciones en las que estaba. Entonces dice, Fuentes San Cristóbal, 28 de agosto de 1938, arriba Franco, viva España, estimada esposa, hijas y el padre. Después de 3 meses de silencio, hoy vuelvo a escribiros. Supongo que te alegrarás mucho. Yo muy bien, con salud, a Dios gracias. ¿Me mandas 25 pesetas cuanto antes? En la otra carta te haré otras peticiones. ¿Qué tal siguen los padres de la Aita, debe ser, ¿no? Y Bilbao. Y las hijas, que no me olvido de ellas. El campo tendrás bueno. En esta temporada nos dan buen rancho. Bueno, brigada, primera nave, de donde estaba. Tu esposo, que no me olvido, ¿sí? Sotero Badalla. Fíjense qué impresionante, ¿sí?, haber conseguido a partir de la historia, a partir de estas botellas, de estos objetos con cartas dentro, la historia que permite reconstruir lo que su familia no sabía. Esos nenitos que están dando vuelta ahí, que lo pueden ver en el canal también, otras memorias, está todo el documental, por eso no les pongo otro video, porque lo pueden ver ahí, y si no, después se los mando el link para que lo agreguen. Qué importante, ¿no?, es que alguien haya pensado en estas personas y haya construido memoria a partir de una carta.
bueno, no sé si puedo seguir hablando o así está bien, chicas. Bueno, entonces les quería agradecer el espacio, quería contarles que España es el país de mis amores, digamos, y que bueno, mi abuela, ya que estoy, les cuento que acabo de reconstruir la historia de mi abuela a partir de un objeto. Mi abuela nació en Marruecos y mi abuela nació en Marruecos cuando era protectorado español. Así que bueno, yo tengo la doble nacionalidad por eso. Y bueno, y a partir de hacer la doble nacionalidad, encontré cartas también, encontré un gorro que les voy a mostrar, ¿sí? Un gorro de mi abuelo, de Marruecos, que tiene casi 100 años, ¿sí? Y bueno, y a partir de todas las cartas pude conocer un poquito más esa historia de la que no sabía casi nada. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y espero que les haya gustado esto. Y bueno, las cartas, tenemos que seguir escribiendo cartas, seguir. Si se fijan, por ejemplo, el tema del correo electrónico, ¿no? Uno antes, cuando escribía una carta y se arrepentía de lo que escribía, le hacía un bollo y la tiraba, ¿no es cierto? Bueno, ahora escribir una carta en un correo electrónico no es lo mismo, pero cada vez se están agregando funciones que hacen que uno, si se arrepiente, ¿sí? Tenga unos minutos para poder borrarla o escribirla como borrador o hacer un montón de cosas que nunca se van a parecer a las cartas, a las comunicaciones epistolares que hacíamos antes y que hacían nuestros abuelos y nuestros padres, pero que sí, de algún modo toman como modelo para poder, poder mejorarlos, ¿no? Bueno, un gusto haber estado con ustedes y bueno, cualquier cosa, mi mail es lbenadiva, con B larga las 2 veces, @gmail.com, el canal Otras Memorias está en YouTube y es público, o sea, no hay que pagar para consultar las entrevistas. Las entrevistas sobre la inmigración española están, ustedes ponen España y hay varias ya digitalizadas. Hay una que es mi preferida, que es la de Quesada, la de Alberto Quesada, que es una persona que nació acá, pero que sus padres en el 1936 se vuelven para Málaga, y bueno, y este hombre cuenta cómo era vivir la vida, cómo era la vida cotidiana durante la Guerra Civil, cómo era ser mujer durante la Guerra Civil Española. Esa es mi preferida. No se las compartí porque se escucha poquito, se escucha bajo, pero con auriculares y poniéndolo bien fuerte. Esta persona es un poeta que logró, bueno, que estuvo en un campo de concentración en Mauthausen, bueno, en la época de la dictadura, pero que, bueno, estaba condenado a muerte, y gracias a otra carta, la carta del gobierno argentino diciéndole que había nacido acá, cambian la condena, y hace 17 años de trabajo forzados y vuelve a Argentina, donde muere en el año 2015. Yo pude encontrar a la hija y darle la entrevista, y bueno, y la hija me contó que había cosas que él contaba que nunca había escuchado. Bueno, muchas gracias.